la edad de nuestro ser más mayores o ancianos, ¿no es cierto? Entonces, viendo esta perspectiva, quería pensar un poco en un salmo. Es un salmo que todos los salmos a veces tienen títulos y lo escribieron ciertas personas, y hay otros salmos que no tienen la persona o para quién fue, ¿no es cierto? Y hay un salmo que es el Salmo 71, ¿sí? Que nos puede hablar un poco del tiempo. El título que lleva este salmo es La oración del anciano. Y cuando uno habla de tiempo, habla de etapas de la vida, ¿no es cierto? Uno, como pasamos en este mes por la niñez, por la juventud, y ahora por la parte un poco más madura, mayor, ¿no? Y nos llega, a todos nos llega. Uno es joven, pero pasa el tiempo y ya capaz se te empieza a caer el pelo, ¿no es cierto? O a poner blanco el cabello, como algunos que veo allí. Quizás la piel se te empieza a arrugar un poquito. En la mesa de luz tenés más pastillas, y no son la de menta, sino la que te hacen quizás fortalecer en el día para poder seguir adelante. Y pasa, ¿no es cierto? Porque pasa el tiempo. Y es importante quizás en este tiempo de la vida pensar un poco en ese tiempo, ¿no es cierto? Y vemos aquí en este salmo, que como les dije anteriormente, no tiene una persona definida en cuanto a quién lo escribió. Algunos dicen que puede ser el David, o también Jeremías, pero no tiene allí una persona puntual, ¿no es cierto? Y aquí podemos ver en este salmo que este anciano puede hablar de 3 etapas de la vida, ¿no es cierto? Puede hablar del pasado, del presente y del futuro. No vamos a leer los 24 versículos que tiene este salmo, pero sí vamos a detenernos en un poco en algunos versículos especiales. Y podemos ver que en el pasado, esta oración que hace este anciano, esta persona, puede decir en el versículo 1, me he refugiado. En el versículo 6 habla de que en ti he sido sustentado.
¿Escuchan ahí? Aquí estoy de nuevo. No sé si me están escuchando. ¿Sí? Bueno. Sí, ahora se escucha. Ok, perdón, hermanos. Estoy con muy mala señal aquí. Bueno, si se corta de nuevo voy a empezar a poner los datos móviles. Ok. Bueno, no sé por dónde habíamos quedado, pero estaba hablando del salmista, expresa el pasado, expresa el presente. Ahí habíamos hablado de ser una roca, de que Él es mi esperanza. Y de versículo 9 al 12 nos habla de que y pida a Dios por confianza. Y vemos también el futuro, porque vemos ahí el versículo 15 que dice, mi boca publicará tu justicia. En el versículo 20 dice, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida. Y en el versículo 23 habla de que mis labios se alegrarán cuando canten a ti. Y podemos ver entonces este salmo, allí pasando por todos estos versículos, que el tiempo de la vida de esta persona, de este anciano, habla sobre el pasado, el presente y el futuro, ¿no es cierto? Y vemos aquí que el versículo 1 habla en cuanto al pasado, y una palabra muy especial que dice aquí el salmista, dice, en ti, oh Jehová, me he refugiado. Qué importante poder pensar en el refugio, ¿sí? El refugio es un lugar que sirve siempre para protegerse del peligro. Y vemos que es importante en nuestra vida y en el tiempo que podemos vivir en el pasado, que siempre Dios ha sido nuestro refugio. Él ha sido nuestro sostén. Dice ahí el Salmo 18, los primeros versículos, el salmista, te amo Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Qué bueno poder pensar que en el pasado, en nuestras vidas, siempre podemos pensar de que Dios es nuestro refugio. Y podemos quizás tener experiencia en la vida, y cuando habla de un pasado en la vida de años, podemos hablar de experiencias, ¿no es cierto? Y poder ver que esas experiencias que podemos tener día a día, podemos ver de que siempre en Dios nos podemos refugiar. Podemos tener pruebas, podemos pasar por tribulaciones, pero saber de que siempre Dios es nuestro refugio. Ahí Salmo 61, versículo 3 dice, porque tú has sido mi refugio, hablando el salmista, y torre fuerte delante del enemigo. Saber de que Dios cada día nos da la posibilidad de estar con Él y en Él para que Él pueda ser nuestro refugio, nuestra roca, poder tener allí un ancla firme. Podemos ver no solamente de que Él ha sido el refugio, sino que también Él nos sustentó. Vemos ahí en el versículo 6 que el salmista dice, en ti he sido sustentado desde el vientre. No solamente poder pensar de que en la vida Él es nuestro refugio, sino que Él va a ser y será nuestro sustentador. Poder saber de que tenemos experiencias y ejemplos en la vida y en la Biblia que nos habla en cuanto a esto. Dice el Salmo 55, un versículo muy conocido, el 55, 22, dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Importante saber que en el pasado podemos cerrar nuestros ojos y saber de que Dios siempre es el sustentador. Él es la persona que nunca nos va a dejar. Siempre nos va a dar lo que necesitamos en el preciso y en el momento
justo. Podemos pensar quizás en la vida del pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Allí cuando empezó a peregrinar, dice allí no lo vamos a buscar ahora, solamente se lo voy a mencionar, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 y versículo 16, dice que Dios sustentó al pueblo con maná. Y dice que durante esos 40 años nunca dejó de cesar el maná para el pueblo de Israel. Vean ahí cómo Dios sustentaba a cada uno y a las familias en un Dios amoroso. Pero si seguimos leyendo un poco más adelante, en Josué capítulo 5, versículo 12, dice que Dios le quita el maná, pero le da otra cosa, y el fruto de la tierra. Ya no iba a proveer en cuanto al maná, sino que le daba algo mejor del fruto de la tierra. Y quizás en la vida, en el pasado, Dios pudo sustentarnos y a veces teníamos lo justo, el maná. Y a veces Dios nos daba y nos bendecía con quizás el fruto de la tierra, algo mejor. Pero lo importante es saber de que nunca Dios dejó de sustentar a sus hijos. Importante en la etapa de la vida de lo que podemos vivir en el día a día. Dios es nuestro refugio, pero Dios también es el que sustenta. No solamente el que sustenta, sino que el que nos enseña. Porque vemos en el versículo 17, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado. Qué importante saber de que podemos pensar de que en toda la trayectoria de la vida podemos ser enseñados por la palabra de Dios. Dice aquí el salmista en el versículo, me enseñaste desde mi juventud. Y podemos ver que ya terminaba el ocaso de la vida de esta persona. Podíamos pensar de que él se recordaba de la enseñanza. Dice la Biblia que la Biblia es lámpara y lumbrera nuestro camino, ahí en Salmo 119. Podemos pensar también de que tenemos la antorcha en 2 Pedro, capítulo 1, 19. Es una antorcha que nos da allí calor y fuerza. Qué importante pensar entonces en el vivir y pensar en el pasado. Cuando uno pasa la vida y pensar de que podemos saber de que Él, nuestro refugio, Él es el que nos sustenta y Él es el que nos enseña. Y podemos pensar a través del salmista de personas que fueron importantes para nuestras vidas. Pensar quizás en la persona que nos llevó a la salvación. Yo me acuerdo en mi juventud, mi tío Fernando, ahí creo que está Miriam, y podemos pensar, Miriam, cuando tu papá estaba ahí pastoreando la iglesia de Martelli y lo veíamos a él, una persona que con su ejemplo transmitía la palabra, pero también el amor a las personas. Y eso a mí me cautivó de muy chico. Saber de que él enseñaba con la palabra, enseñaba con la vida y enseñaba con el servicio. Personas que nos han enseñado de la juventud. Y es importante como iglesia, mis queridos hermanos, cerrar nuestros ojos y agradecer a personas que nos enseñaron desde la juventud. Y saber en la vida de este salmista que en el pasado estas 3 etapas fueron importantes. El refugio, el sustento y la enseñanza en la palabra de Dios. Pero vamos al presente. Y vemos ahí en el Salmo 71, el versículo 3, que dice que sé para mí una roca de refugio. Que dice allí,
a donde recurra yo continuamente. La palabra recurrir ahí significa volver al sitio donde empezaste. ¿Mm? Y aquí podemos pensar de que es importante saber de que Dios es también una roca para nuestras vidas. ¿Mm? El poder recurrir constantemente es poder retornar al sitio donde empezaste. Es saber de que cuando vamos a esa roca podemos saber de que tenemos allí la seguridad. ¿Mm? Vemos ejemplos en la palabra de Dios, solamente se los menciono. ¿Se acuerdan un relato muy conocido allí en Lucas 18:35, el ciego ahí en Jericó? Dice que clamó allí, pero luego dice que clamó más para que Jesús le pueda dar la vista. Allí vemos lo recurrente en el clamor. Dice que clamó y luego clamó más. Vemos ahí en Marcos capítulo 7, versículo 24 al 29, el relato de la mujer sirofenicia. Dice que primero se postró y luego le rogó para que su hija fuese sana. Importante poder en el presente pensar que tenemos una roca y podemos ir ahí recurrentemente, empezar y poder saber de que en Dios tenemos allí esa confianza, algo presente. No solamente es una roca, sino que allí en el versículo 5 dice, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza. ¿Mm? Aquí vemos que el salmista no solamente habla en tiempo pasado, sino en el presente, y habla de algo de optimismo en su vida. Dice allí que en Dios está la esperanza. Recién lo cantamos. Y hoy día parece que esa esperanza y ese optimismo por lo que vivimos se nos va, se nos escurre la mano a nivel de la vida que podemos vivir en el presente. Vemos a nivel social, a nivel político, a nivel por la pandemia que estamos atravesando, y podemos quizás nuestra fuerza decaer. Pero el salmista aquí decía, Dios sé mi esperanza, mi esperanza. Allí en Colosenses capítulo 1, versículo 27 dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Importante pensar que tenemos que vivir una vida en el presente. Un salmista hablaba del pasado y ya se enfocaba en el presente y hablaba de que era una roca, el Dios, era la esperanza, pero también clamaba y suplicaba por confianza. Vemos allí del versículo 9 al 11, que dice allí, en el 9 dice, no me deseches, ¿sí? Luego dice, no me desampares, y luego dice, no te alejes. Y podemos ver allí que cuando uno pasa un poco el tiempo de la juventud y entra en el tiempo de estar siendo una persona madura o una persona ya entrando en el tiempo de la vejez, uno reclama a Dios esa confianza. Y podemos ver de que a veces, como dice allí, no me deseches en el tiempo de la vejez. No me deseches del tiempo de la vejez. Saber de que podemos quizás avanzar en la vida, pero podemos ser útil en las manos de Dios. Y ahí vemos que cuando hice una anotación, ¿no? Vemos de que cuando se acaban las fuerzas en la juventud, el cuerpo, la mente, la vista y la voz, los brazos y las piernas son fuertes. Cuando empieza la vejez, todo se debilita. Ahí viene el brazo de Jehová. Y dice Job, capítulo 23,
versículo 14, dice, Él pues acabará lo que ha determinado en mí. Y podemos pensar de que, queridos hermanos, en la vida cristiana, cada etapa de la vida es importante. Y si estás transitando, y quizás tenemos personas en la iglesia que son mayores y están pasando por esta etapa, pensás de que todavía sos útil en las manos de Dios. ¿Sabés qué dice aquí? Job decía, Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y pude anotar una frase que me gustó mucho, que es, cuando uno está en el servicio a Dios, es ser sabio en la vejez para delegar, para que en la vejez podamos disfrutar. Y aquí vemos de que cuando las fuerzas se debilitaban y cuando quizás empiezan a decaer todo lo que es las manos y los pies, tenés que saber de que podés delegar y estar teniendo la confianza en el Señor. No solamente pensar en el pasado, en el presente, sino el salmista aquí pensaba en algo importante que es el futuro. Y dice el versículo 15, que dice, a pesar de que es una persona mayor, dice, mi boca publicará tu justicia. Mi boca publicará tu justicia. Hacer conocido. Hacer conocido. Algo que podemos ver que es algo constante para este salmista. Dice, mi boca publicará tu justicia, dice, y tus hechos de salvación todo el día. Y vemos qué importante, aquí el versículo 15 dice, hacer justicia, el versículo 16 dice, haré memoria, el versículo 18 es anunciar tu poder a la posteridad. Importante cada día de nuestra vida saber de que tenemos algo para poder ofrecer en el servicio para Dios. Salmo 119. Vamos a leer unos versículos ahí. Versículo 41 en adelante. Dice, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Versículo 43 dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Y este versículo me encanta, porque también habla del tiempo, habla de la vida, y dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Quiero decirles, mis queridos hermanos, que en la vida tenemos vigencia. No hay personas descartables en la obra de Dios. Y podemos pensar que a pesar del tiempo podemos seguir publicando la verdad. Me acuerdo un ejemplo que siempre me marcaba la vida y era el fundador de Palabra de Vida, Jack Wilson. Una vez, ya están entrando en ser anciano, estuve en un viaje cuando se hacían los equipos de fútbol y se iban allí a Estados Unidos y visitamos una cárcel. Y cuando entramos a la cárcel, que era máxima seguridad, no podíamos llevar más que la ropa deportiva. Y me acuerdo que Jack estaba allí con todos nosotros y él se reía cuando entraba a la cárcel. Y nosotros llenos de miedo porque veíamos cada carita ahí adentro. Pero bueno, seguíamos adelante pasando los pasillos y cuando llegamos al medio del lugar del campo de juego, hacía mucho frío, me acuerdo ese día. Nosotros queríamos jugar y volver porque hacía mucho frío, él estaba con un tapado grande. A todos nosotros nos habían revisado, menos a él, porque una persona mayor y él no iba a participar de la actividad.
Así que cuando abre su abrigo, abre allí, y dentro del abrigo tenía un montón de folletos. Entonces dijo, chicos, ustedes van a jugar, pero en el medio del partido van a estar predicando de la palabra de Dios. Y tenía una pasión ese hombre, fue un apasionado por ganar personas para Cristo. No tenía límite, la edad no era un límite para él. Veíamos que a pesar de su vida y de sus años, seguía latente la pasión por hablar de Cristo. Mis queridos amigos, todos vamos a pasar la vida, ¿m? Y vamos a llegar en la vida de la ancianidad, ¿m? Pero que, como te dije antes, que esa vida, ese calendario no te llegue a poder estar ajenos, a poder estar hablando del poder de Dios. No solamente poder publicar la justicia, sino dice el versículo, vamos volviendo al Salmo 71, dice el versículo 20, dice, terminando el 20, me volverás a darme vida y de nuevo me levantará de los abismos de la tierra. El versículo 21 dice, asimismo, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Qué importante pensar de que podemos pasar la vida, podemos pasar, como te decía antes, por pruebas, por diferentes etapas, quizás en alguna enfermedad, problemas laborales, pero aquí dice el versículo 20, me levantarás del abismo y me volverás a dar vida. Versículo 21, volverás a consolarme. Importante ver personas que marcaron en la vida y también en la palabra de Dios, etapas de la vida. Y me acuerdo de un ejemplo, ¿se acuerdan de Caleb? Vamos a Josué, capítulo 14. Mis queridos hermanos y hermanas, si estás pasando tu etapa, que estos versículos te puedan estar consolando. Dice allí, y esto que sea de ánimo para todos, ¿no es cierto? Dice el versículo 10, hablando allí, Caleb dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años que estaban en el desierto, ¿no es cierto? Desde el tiempo que Jehová habló estas cosas, estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba en el desierto, y ahora dice Caleb, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Y escuchen, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál eran mis fuerzas entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Y aquí vemos que Caleb tuvo una trayectoria, 45 años en el desierto, y habrá pasado por distintas tribulaciones, pruebas, pero él, llegado a esta edad, ya terminando su vida, no se conformó, no dijo, bueno, me voy a casa, me prendo la estufa, pongo alguna serie y me quedo mirando allí televisión. No dijo nada de eso, sino dijo, Dios, quiero y dame ese monte. Y tengo fuerzas todavía y voy para adelante. Y qué bueno poder pensar que en la vida nos precedieron personas que fueron un ejemplo para nuestras vidas. Hice una anotación y puse aquí, nunca somos demasiados viejos para lograr nuevas conquistas en el poder del Señor. No importa cuán viejos seamos, nunca debemos jubilarnos de la confianza y el servicio al Señor. Importante pensar que tenemos que seguir adelante,
poder seguir adelante, para poder tener en Dios la victoria. Termina este capítulo, este Salmo 71, y habla del versículo 23 en adelante. Dice: mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos lo que en mí lo que mi mal procura. Y podemos ver, y terminando, pensando en la vista del futuro, dice aquí el salmista: mis labios se alegrarán cuando canten a ti. Y podemos pensar, terminando este salmo, que tenemos también en nuestros labios y en nuestra lengua y nuestra boca un cántico de alabanza, ¿no es cierto? Saber de que podemos saber de que este salmista tenía un objetivo y un horizonte, que era estar agradando a Dios. Y poder saber de que tenemos tanto para poder dar, ¿no es cierto? Tanto los jóvenes, los niños, como los jóvenes, como los matrimonios, como las personas mayores. Quizá hay muchas personas que en este tiempo en la iglesia son personas mayores y dicen: bueno, no puedo ir a trabajar en la iglesia, pero puedo estar orando. Y han sido de tanta bendición para poder estar orando. Y me acuerdo que siempre vamos a la reunión de oración y hay personas allí, como Aida dice: yo quiero estar orando por ustedes, los tengo todos en mi lista de oración. Quizás no puedo estar yendo a la obra, pero puedo estar orando. Hay personas que también pueden estar ofrendando, y vemos cuánta bendición fueron las personas mayores también que están ofrendando y ayudando. Y es importante toda la iglesia para poder estar teniendo un tiempo para alabar a Dios. Me acuerdo de personas que precedieron y marcaron nuestras vidas. ¿Se acuerdan de Teda Krider? Una gran misionera en la niñez. Ella murió a los 102 años, y a los 99 años escribió su último libro. Y podemos pensar, se llamaba, el libro que terminó, lo tengo allí anotado, se llamaba Aventuras en el Campo. Y vemos una persona que dio toda su vida en el servicio a Dios. Y yo supongo de que en su boca tenía: mis labios siempre te alabarán. Y sabe mes saber que vivió su tiempo en el pasado, en el presente y en el futuro. Y saber que en nuestra iglesia hay etapas en la vida. Todas las etapas son importantes y queremos aprovecharla y queremos vivir al máximo todo este tiempo. Así que vamos a orar y terminamos, ¿sí? Padre, gracias por esta mañana, por todo lo que nos diste. Gracias por este mes que pudimos abarcar todas las etapas de la vida y saber de que podemos honrarte, podemos saber que tú eres nuestra roca, que nos sustenta, también saber que no eres nuestro refugio, y podemos
pensar que también podemos tener fuerzas para poder alabarte y poder estar anunciando tu nombre. Que en verdad podamos glorificarte y podamos vivir lo que estamos predicando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermoso tiempo de la palabra de Dios, realmente muy desafiados. Y es interesante que compartía de vidas de personas como Tea Krieger o su tío que le predicó, que fueron marcando la diferencia porque eran personas que amaban a las almas, o Jack Wilson, que tenía pasión aún a una edad avanzada. Y realmente el desafío de